Vamos a desvelar qué esconden detrás todos estos cuentos de hadas que nos han acompañado desde nuestros primeros años de vida y que ahora incluso acompañan también esos arranques, esos primeros pasitos de nuestros hijos. Pilar Muñoz, no lo íbamos a ver con nadie más que no fueses tú, por supuesto. Muchas gracias. Bienvenida. Después del verano, segunda temporada. Segunda temporada, muchas gracias por la confianza. Os veo fenomenal. Bueno, igualmente, estás guapísima, ¿eh? El verano nos ha sentado a todos, esperamos que a nuestros oyentes también. Desde luego que sí. Y a ver cómo nos sienta la noticia de que detrás de todos estos cuentos con los que nos hemos dormido desde que somos pequeños, esconden muchas cosas que yo por lo menos no me esperaba. Has dado la clave, con las que son cuentos que dormimos con ellos, efectivamente. Los cuentos de hadas son más allá de cuentos, es decir, la mayoría de los cuentos de ahora que están al acceso de los padres son historias breves, cortas, pero no tienen la profundidad y el simbolismo de los cuentos de hadas. Esos son muy específicos, nacieron en la India y luego los occidentalizaron Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, Perrault, y tienen un valor terapéutico y balsámico, son igual que los sueños, para los niños y para los adultos que cuentan los cuentos. Porque sabéis que los cuentos de hadas no los puede contar cualquiera ni en cualquier sitio. Es decir, el efecto de los cuentos de hadas son propiedad de los padres y de los hijos. Y el momento es por la noche, en la cama, con una voz bajita y con una luz tenue. ¿Por qué? Porque es el momento, cuando los niños se acuestan, es el momento de los temores. No me apagues la luz, el vaso de agua, no me cierres la puerta. Se tapan con las sábanas. Entonces, si el padre o la madre, y deben turnarse, empiezan a contar el cuento de hadas, y vamos allá. El cuento de hadas es un cuento corto, en apariencia muy simple, donde los protagonistas suelen ser niños, donde hay transformaciones de adultos, porque son padres que luego se convierten en ogros, o madres que se convierten en brujas. Hay viajes, y en esos viajes pasan muchas cosas que son dificultades y que al principio no logran superar, pero luego ganan. Entonces, es como el chiste. Si tú le explicas al niño, el niño le has dejado cercenado en sus conclusiones. De hecho, un cuento bien contado, el niño te pide que se lo cuentes más noches, porque va integrando el valor de la superación del Edipo. Hans Christian Andersen son dos hermanos, que además el padre, normalmente un padre mayor o un padre que no tiene dinero, les dice que tienen que seguir un camino, que tienen que estar vigilantes, es decir, les da el equipaje para la vida. Es decir, el cuento de hadas es toda la trayectoria del alma humana para conseguir una felicidad, pero una felicidad de verdad, no una felicidad fantástica como Harry Potter. Harry Potter parece que es un cuento épico, pero es un cuento que tiene mucho de diabólico, en el sentido de que hay mucha magia. Sin embargo, un gran relato, como las Crónicas de Narnia o como La Comunidad del Anillo, de El Señor de los Anillos, son cuentos que primero hacen grupo, son cuentos épicos donde hay todo un desarrollo de superación, de dificultades, donde se van a encontrar con el mal y donde, después de muchas penalidades, la persona, el arquetipo del bien, va a ganar. Porque los cuentos de hadas, la característica fundamental es que no hay relativismo, ni hay dualidades. Son los arquetipos del bien y del mal. La Cenicienta, que es la niña cándida, inocente, que se encuentra sola con las malas malísimas de las hermanas, que en el fondo están trabajando y en la forma la celopatía que todos tenemos con los hermanos. Pero el cuento por excelencia es Caperucita. ¿Es verdad? Caperucita, ¿qué va después? Caperucita. Y el lobo. Roja. Ah, Caperucita roja, claro. Bien. La Caperucita, el rojo, es el símbolo de la menarquia, de la regla.
¿Y qué ocurre? Que la madre advierte, ten cuidado, que va a venir el lobo. Estas láminas que me he traído es un test, son 3 tipos de lobo, que son inquietantes, porque este lobo puede estar tranquilo pero expectante, este lobo está famélico, porque desea comer, y este lobo es muy evidente, es destructivo. El lobo representa al hombre conquistador, al hombre que va a abordar a esa inocencia, pero esa inocencia que ya apunta a ser mujer. Entonces, cuando llega la abuela, es la transformación de esa madre primero en abuela, que se ha comido al lobo, es decir, que ha vencido, a través del amor que tiene hacia su hija, ha acompañado a su hija en la labor de no caer en la destrucción y en las manos del hombre conquistador. Vale. Qué curioso. Sí, sí. Pero es un cuento que curiosamente a los niños les gusta muchísimo. Yo solo Por tengo eso, chicos y Caperucita les encanta. Claro, fíjate que la mayoría de los personajes son niñas. ¿Por qué? Porque los cuentos hemos dicho que es toda la trayectoria del alma humana. Y el alma es la nutrición, es el origen del ser, es lo que no se pierde, lo inmortal. Y el origen de un ser humano es la madre. Hay otros protagonistas que son los niños, pero pequeñitos, porque el alma es pequeñita, pero combate con todo el mal, con todas las fuerzas del mal, y al final gana. Miguelín el Valiente, Pulgarcito, el traje nuevo del emperador. Es decir, son los niños los que a través de esos cuentos que no hay que explicar, sino que hay que saber contar, son los que van resolviendo. Y es tan importante el niño que escucha como el padre que está relatando. No valen los profesores o las cuidadoras para contar los cuentos, porque un coprotagonista es el padre. Porque si es un papá el que está contando, cuando llegue la escena del lobo dice, ¡y el lobo! Que hay que tener cuidado con los lobos, porque son muy astutos y porque te pueden hacer daño. Ese es el padre. Pero la madre, yo sí se lo cuento a mis nietos cuando los tenga, me voy a detener en la abuela. Y la abuela, que quería muchísimo, muchísimo a Caperucita, pero muchísimo, me dice, ten cuidado, y para oírte mejor. Es decir, me voy a detener más en esa figura. Entonces, tan importante es el niño que escucha como la persona que está contando. Si ese cuento está bien contado y si ese cuento está llegando a la parte inconsciente, porque tiene una doble lectura. La lectura racional, que el niño dice, pues, y la Caperucita era un poco tonta, porque hay muchas Caperucitas, en concreto 3, lo que os he dicho de lo rojo. Fijaos, esta es la Caperucita que está saltando de la... Ingenua, ¿verdad? Más. De la oralidad, porque la oralidad, cuando los niños están reconociendo, es la cestita de alimentos. Luego pasa a la preadolescente, que ya es otra postura, ya es una postura más recatada. Y esta es la Caperucita absolutamente ya genital sexual. Claro. Perdona, Pilar, que me dicen que se ha metido el micrófono. Lo estaba tapando la chaqueta. Es que no nos queremos perder nada de lo que nos no ibas a quiero que decir, en casa claro. se lo pierdan. Ahora que estamos además con la vuelta al cole, Exacto. no era yo consciente del papel tan importante que jugamos los padres cada noche. Que creemos que les estamos contando algo de trámite para dormir y no. Les estamos enseñando. Exacto. Hay cuentos, yo he traído cuentos que están muy bien. Por ejemplo, La cosa que más duele del mundo. Este es un cuento, pero no es un cuento de hadas, porque habla de la mentira. Pero es que es evidente. El niño dice, es la mentira, vale, ya está. A nivel racional lo ha cogido, lo ha pillado, pero a nivel interior psíquico no ha resuelto nada. Claro. Fíjate que los cuentos de hadas no hablan de la inmortalidad. El final es, y comieron perdices, y vivieron felices, y a nosotros nos dieron con los huesos en las narices. Es decir, lo que el final feliz es que en esta vida, que es
rápida que tiene una conclusión. Solamente se alcanza la felicidad cuando has establecido un buen vínculo. Por eso acaban casándose. La princesa, la que ha sido antes fregona, se casa con el príncipe. Es decir, es la conclusión, es lo mejor que se puede dar al niño porque sabe que hay finales felices. La mayoría de los cuentos de ahora intranquilizan más. Este otro cuento, Cuando estoy solo, no es un cuento de hadas, es un cuento. Habla del niño, que directamente es el niño y cuando estoy solito y lo que me pasa cuando estoy solito. Cuando Pulgarcito decide irse, claro que está solo, por eso pone las miguitas de pan. Eso el niño lo integra en el inconsciente. Esto racionalmente lo entiende, pero lo olvida, porque no le aporta nada. Es como una imagen, ¿no? La soledad, pero esa imagen se desvanece. Claro, dice, bueno, la soledad ya me han hablado de ella, sí, mi abuela habla de la soledad, pero es que esto tiene un valor añadido. Por ejemplo, Hansel y Gretel llegan a la casa de chocolate, la oralidad, pero dentro esa madre se ha transformado en bruja, porque si la madre en un momento determinado no rompe el vínculo edípico, al niño lo que haces es comértelo. Es decir, te haces una con el hijo, cuando eso ya no puede ser. Por supuesto. Por sí, eso... te dedicas a alimentarlo, ¿no? Alimentarle. Exacto. No solo a nivel comida, sino también le alimentas un ego que luego se va creciendo y es gente que luego le cuesta muchísimo relacionarse en una sociedad. Por eso la bruja, dentro de la casa, de la oralidad tan aparente, tan bonita, ocurren cosas muy malas, que la bruja les va engordando para luego comérselos bien. Claro. Y los críos hacen intentos, pero luego gana la astucia y sobre todo gana la evolución. Tienen que ganar la evolución. En Blancanieves hay otra de las partes que es la dormición. Incluso hay un cuadro que es la dormición de la Virgen. En La Bella Durmiente es ese despertar porque curiosamente se pincha y aparecen las gotas de sangre, nuevamente la menstruación. Entonces duerme porque es esa época de latencia que es hasta los 12, 13 años cuando viene el despertar. ¿Y quién despierta? Un príncipe que le da un beso de amor. Es decir, ya pasamos a otro momento. Claro. Es decir, en Blancanieves igual. Y además los cuentos de hadas tienen mucho de temor, de agresividad. Eso es lo que a mí a veces me hace suavizarlos un poco. Pues no tienes que suavizar nada. ¿No? No, yo me creo que lo que hago es evitarles como miedos a los niños. Porque el niño pequeño sabe que dentro de él hay un pequeño monstruo que desea a veces la muerte de su madre cuando le dice acuéstate y dice ¿cómo te odio? Entonces se identifican en momentos con el agresor y terminan identificándose con el héroe, pero no por la bondad, sino por la heroicidad. Porque ha sido capaz de ser valiente, de ser listo, de ser astuto y de pensar de manera autónoma, porque está solito, porque el padre es anciano, porque no tenían nada que comer y porque ha iniciado un camino, que es el camino de la vida. Y aparecen también personajes mágicos como hadas. Curiosamente, en La Bella Durmiente aparecen 12, como los 12 apóstoles. Hadas buenas. Eso le dice al niño, le va introduciendo en esa realidad que existe en el ser humano, dentro de él, en esa parte del alma, que es la trascendencia, de que hay personas que no las ve, pero que le están ayudando. Entonces, todos esos matices no hay que explicárselos. El niño va diciendo dentro de él, esto lo puedo combatir, todos los temores, el bullying, todas las situaciones de separación, las que están viviendo ahora los críos, podré con el nuevo curso, se me dan mal las matemáticas, pues eso tiene mucho que ver con Hansel y Gretel, con Miguelín el Valiente. Eso tiene un valor incalculable y hay que saberlo contar.